pobre viuda vivía en una pequeña choza solitaria, ante la cual había un jardín con 2 rosales, uno de rosas blancas y el otro de rosas encarnadas. La mujer tenía 2 hijitas que se parecían a los 2 rosales, y se llamaban Blancanieve y Rojaflor. Eran tan buenas y piadosas, tan hacendosas y diligentes, que no se hallarían otras iguales en todo el mundo, solo que Blancanieve era más apacible y dulce que su hermana. A Rojaflor le gustaba correr y saltar por campos y prados, buscar flores y cazar pajarillos, mientras Blancanieve prefería estar en casa, al lado de su madre, ayudándola en sus quehaceres o leyéndole en voz alta cuando no había otra ocupación a que atender. Las 2 niñas se querían tanto, que salían cogidas de la mano, y cuando Blancanieve decía: «Jamás nos separaremos», y contestaba Rojaflor: «No, mientras vivamos». Y la madre añadía: «Lo que es de una, ha de ser de la otra». Con frecuencia salían las 2 al bosque, a recoger fresas u otros frutos silvestres. Nunca les hizo daño ningún animal, antes, al contrario, se les acercaban confiados. La liebre acudía a comer una hoja de col de sus manos, el corzo pacía a su lado, el ciervo saltaba alegremente en torno, y las aves, posadas en las ramas, gorjeaban para ellas. Jamás les ocurrió el menor percance. Cuando les sorprendía la noche en el bosque, tumbábanse juntas a dormir sobre el musgo hasta la mañana, su madre lo sabía y no se inquietaba por ello. Una vez que habían dormido en el bosque, al despertarlas la aurora vieron a un hermoso niño, con un brillante vestidito blanco, sentado junto a ellas. Levantóse y les dirigió una cariñosa mirada, luego, sin decir palabra, se adentró en la selva. Miraron las niñas a su alrededor y vieron que habían dormido junto a un precipicio, en el que sin duda se habrían despeñado si, en la oscuridad, hubiesen dado un paso más. Su madre les dijo que seguramente se trataría del ángel que guarda a los niños buenos. Blancanieve y Rojaflor tenían la choza de su madre tan limpia y aseada, que era una gloria verla. En verano, Rojaflor cuidaba de la casa, y todas las mañanas, antes de que se despertase su madre, le ponía un ramo de flores frente a la cama, y siempre había una rosa de cada rosal. En invierno, Blancanieve encendía el fuego y suspendía el caldero de las llares, y el caldero, que era de latón, relucía como oro puro, de limpio y bruñido que estaba. Al anochecer, cuando nevaba, decía la madre: «Blancanieve echa el cerrojo». Y se sentaban las 3 junto al hogar, y la madre se ponía los lentes y leía de un gran libro. Las niñas escuchaban, hilando laboriosamente. A su lado, en el suelo, yacía un corderillo, y detrás, posada en una percha, una palomita blanca dormía con la cabeza bajo el ala. Durante una velada en que se hallaban las 3 así reunidas, llamaron a la puerta. «Abre, Rojaflor, será algún caminante que busca refugio», dijo la madre. Corrió Rojaflor a descorrer el cerrojo, pensando que sería un pobre, pero era un oso, el cual asomó por la puerta su gorda cabezota negra. La niña dejó escapar un grito y retrocedió de un salto, el corderillo se puso a balar, y la palomita, a batir de alas, mientras Blancanieve se escondía detrás de la cama de su madre. Pero el oso rompió a hablar. «No temáis, no os haré ningún daño. Estoy medio helado, y solo deseo calentarme un poquitín». «Pobre oso», exclamó la madre. «Échate junto al fuego y ten cuidado de no quemarte la piel». Y luego, elevando la voz: «Blancanieve, Rojaflor, salid, que el oso no os hará ningún mal, lleva buenas intenciones». Las niñas se acercaron, y luego lo hicieron también, paso a paso, el corderillo y la palomita, pasado ya el susto. Y entonces dijo el oso: «Niñas, sacudidme la nieve que llevo en la piel». Y ellas trajeron la escoba y lo barrieron, dejándolo limpio, mientras él, tendido al lado del fuego, gruñía de satisfacción. Al poco rato, las niñas se habían familiarizado con el animal y le hacían 1000 diabluras, tirábanle del pelo, apoyaban los piececitos en su espalda, lo zarandeaban de un lado para otro, le pegaban con una vara de avellano. Y si él gruñía, se echaban a reír. El oso se sometía complaciente a sus juegos, y si alguna vez sus amiguitas pasaban un poco de la medida, exclamaba: «Dejadme vivir, rositas, si me martirizáis. Es a vuestro novio a quien matáis». Al ser la hora de acostarse, y cuando todos se fueron a la cama, la madre dijo al oso: «Puedes quedarte en el hogar, así estarás resguardado del frío y del mal tiempo». Al asomar el nuevo día,
Las niñas le abrieron la puerta, y el animal se alejó trotando por la nieve y desapareció en el bosque. A partir de entonces volvió todas las noches a la misma hora, echábase junto al fuego y dejaba a las niñas divertirse con él cuanto querían, y llegaron a acostumbrarse a él de tal manera, que ya no cerraban la puerta hasta que había entrado su negro amigo. Cuando vino la primavera y todo reverdecía, dijo el oso a Blancanieve: Ahora tengo que marcharme, y no volveré en todo el verano. ¿A dónde vas, querido oso? Preguntóle Blancanieve. Al bosque, a guardar mis tesoros y protegerlos de los malvados enanos. En invierno, cuando la tierra está helada, no pueden salir de sus cuevas ni abrirse camino hasta arriba, pero ahora que el sol ha deshelado el suelo y lo ha calentado, subirán a buscar y a robar. Y lo que una vez cae en sus manos y va a parar a sus madrigueras, no es fácil que vuelva a salir a la luz. Blancanieve sintió una gran tristeza por la despedida de su amigo. Cuando le abrió la puerta, el oso se enganchó en el pestillo y se desgarró un poco la piel, y a Blancanieve le pareció distinguir un brillo de oro, aunque no estaba segura. El oso se alejó rápidamente y desapareció entre los árboles. Algún tiempo después, la madre envió a las niñas al bosque a buscar leña. Encontraron un gran árbol derribado, y, cerca del tronco, en medio de la hierba, vieron algo que saltaba de un lado a otro, sin que pudiesen distinguir de qué se trataba. Al acercarse descubrieron un enanillo de rostro arrugado y marchito, con una larguísima barba, blanca como la nieve, cuyo extremo se le había cogido en una hendidura del árbol. Por esto, el hombrecillo saltaba como un perrito sujeto a una cuerda, sin poder soltarse. Clavando en las niñas sus ojitos severos y encendidos, les gritó: ¿Qué hacéis ahí paradas? ¿No podéis venir a ayudarme? ¿Qué te ha pasado, enanito? Preguntó Rojaflor. Tonta curiosa. Replicó el enano. Quise partir el tronco en leña menuda para mi cocina. Los tizones grandes nos queman la comida, pues nuestros platos son pequeños y comemos mucho menos que vosotros, que sois gente grandota y glotona. Ya tenía la cuña hincada, y todo hubiera ido a las mil maravillas, pero esta maldita madera es demasiado lisa. La cuña saltó cuando menos lo pensaba, y el tronco se cerró, y me quedó la hermosa barba cógida, sin poder sacarla, y ahora estoy aprisionado. Sí, ya podéis reíros, tontas, caras de cera, y qué feas sois. Por más que las niñas se esforzaron, no hubo medio de desasir la barba, tan sólidamente cogida estaba. Iré a buscar gente, dijo Rojaflor. Bobaliconas, ¿para qué queréis más gente? A mí me sobra con vosotras dos, ¿no se os ocurre nada mejor? No te impacientes. Dijo Blancanieve. Ya encontraré un remedio. Y sacando las tijeritas del bolsillo, cortó el extremo de la barba. Tan pronto como el enano se vio libre, agarró un saco, lleno de oro, que había dejado entre las raíces del árbol, y cargándolo a la espalda, gruñó: ¡Qué gentezuela más torpe! Cortar un trozo de mi hermosa barba, que os lo pague el diablo. Y se alejó, sin volverse a mirar a las niñas. Poco tiempo después, las dos hermanas quisieron preparar un plato de pescado. Salieron, pues, de pesca, y al llegar cerca del río, vieron un bicho semejante a un saltamontes que avanzaba a saltitos hacia el agua, como queriendo meterse en ella. Al aproximarse, reconocieron al enano de Marras. ¿A dónde vas? Preguntóle Rojaflor. Supongo que no querrás echarte al agua, ¿verdad? No soy tan imbécil. Gritó el enano. ¿No veis que ese maldito pez me arrastra al río? Era el caso de que el hombrecillo había estado pescando, pero con tan mala suerte que el viento le había enredado el sedal en la barba, y, al picar un pez gordo, la débil criatura no tuvo fuerzas suficientes para sacarlo. Por el contrario, era el pez el que se llevaba al enanillo al agua. El hombrecito se agarraba a las hierbas y juncos, pero sus esfuerzos no servían de gran cosa. Tenía que seguir los movimientos del pez, con peligro inminente de verse precipitado en el río. Las muchachas llegaron muy oportunamente, lo sujetaron e intentaron soltarle la barba, pero en vano. Barba e hilo estaban sólidamente enredados. No hubo más remedio que acudir nuevamente a las tijeras y cortar otro trocito de barba. Al verlo el enanillo, les gritó: Estúpidas, ¿qué manera es esa de desfigurarle a uno? No bastaba con haberme despuntado la barba, sino que ahora me cortáis otro gran trozo. ¿Cómo me presento a los míos? Ojalá tuvieseis que echar a correr sin suelas en los zapatos.
y cogiendo un saco de perlas que yacía entre los juncos, se marchó sin decir más, desapareciendo detrás de una piedra. Otro día, la madre envió a las dos hermanitas a la ciudad a comprar hilo, agujas, cordones y cintas. El camino cruzaba por un erial, en el que, de trecho en trecho, había grandes rocas dispersas. De pronto vieron una gran ave que describía amplios círculos encima de sus cabezas, descendiendo cada vez más, hasta que se posó en lo alto de una de las peñas, e inmediatamente oyeron un penetrante grito de angustia. Corrieron allí y vieron con espanto que el águila había hecho presa en su viejo conocido, el enano, y se aprestaba a llevárselo. Las compasivas criaturas sujetaron con todas sus fuerzas al hombrecillo y no cejaron hasta que el águila soltó a su víctima. Cuando el enano se hubo repuesto del susto, gritó con su voz gangosa: ¿No podíais tratarme con más cuidado? Me habéis desgarrado la chaquetita, y ahora está toda rota y agujereada. Torpes, más que torpes. Y cargando con un saquito de piedras preciosas se metió en su cueva, entre las rocas. Las niñas, acostumbradas a su ingratitud, prosiguieron su camino e hicieron sus recados en la ciudad. De regreso, al pasar de nuevo por el erial, sorprendieron al enano, que había esparcido, en un lugar desbrozado, las piedras preciosas de su saco, seguro de que a una hora tan avanzada nadie pasaría por allí. El sol poniente proyectaba sus rayos sobre las brillantes piedras, que refulgían y centelleaban como soles, y sus colores eran tan vivos, que las pequeñas se quedaron boquiabiertas, contemplándolas. ¿A qué os paráis, con vuestras caras de babiecas? Gritó el enano, y su rostro ceniciento se volvió rojo de ira. Y ya se disponía a seguir con sus improperios cuando se oyó un fuerte gruñido y apareció un oso negro, que venía del bosque. Aterrorizado, el hombrecillo trató de emprender la fuga, pero el oso lo alcanzó antes de que pudiese meterse en su escondrijo. Entonces se puso a suplicar, angustiado: Querido señor oso, perdonadme la vida y os daré todo mi tesoro, fijaos, todas esas piedras preciosas que están en el suelo. No me matéis, ¿de qué os servirá una criatura tan pequeña y flacucha como yo, ni os lo sentiréis entre los dientes? Mejor es que os comáis a esas dos malditas muchachas, ellas sí serán un buen bocado, gorditas como tiernas codornices. Comeoslas y buen provecho os hagan. El oso, sin hacer caso de sus palabras, propinó al malvado hombrecillo un zarpazo de su poderosa pata y lo dejó muerto en el acto. Las muchachas habían echado a correr, pero el oso las llamó: Blancanieve, Rojaflor, no temáis, esperadme, que voy con vosotras. Ellas reconocieron entonces su voz y se detuvieron, y cuando el oso las hubo alcanzado, de pronto se desprendió su espesa piel y quedó transformado en un hermoso joven, vestido de brocado de oro. Soy un príncipe. Manifestó. Y ese malvado enano me había encantado, robándome mis tesoros y condenándome a errar por el bosque en figura de oso salvaje, hasta que me redimiera con su muerte. Ahora ha recibido el castigo que merecía. Blancanieve se casó con él, y Rojaflor, con su hermano, y se repartieron las inmensas riquezas que el enano había acumulado en su cueva. La anciana madre vivió aún muchos años tranquila y feliz, al lado de sus hijas. Llevóse consigo los dos rosales que, plantados delante de su ventana, siguieron dando todos los años sus hermosísimas rosas, blancas y rojas. Y colorín colorado, este cuento ya acabó.